Hola jubilados y pensionados, ¿cómo están? Les contamos las noticias de ANSES del día de hoy, no se las pierdan. Milei confirmó nuevo bono para Navidad, aumento y aguinaldo, montos oficiales confirmados a cobrar en diciembre. Así que, no te pierdas ningún detalle en este video, y cualquier duda o consulta, escribíla en los comentarios. Además vamos a estar escuchando a Florencia Marcarián, que nos cuenta algunas novedades muy importantes sobre los cobros de diciembre. Quédense atentos. Antes de arrancar con las novedades, queremos recordarles que pueden apoyar el canal con un me gusta o suscribiéndose. Además los invitamos a que nos dejen su opinión en la cajita de comentarios abajo de este video. Ahora sí, vamos con las últimas noticias de ANSES del día de hoy. Bueno amigos, arrancamos poniéndolos al día. Resulta que diciembre, ANSES, o sea, la Administración Nacional de la Seguridad Social, paga el aguinaldo, el aumento en los haberes y el bono recién confirmado por Milei. Así que, es muy importante que los jubilados y pensionados estén al tanto de lo que les toca cobrar oficialmente. Como les contábamos, además del aguinaldo también se confirmó un bono, como refuerzo económico para Navidad, lo que suma todavía más plata al bolsillo. Esto está relacionado con la fórmula de movilidad que usa el gobierno para aumentar los haberes previsionales. En otras palabras, se aumenta todo, teniendo en cuenta la inflación, y esto siempre se calcula con unos meses de diferencia. Ahora, te explicamos al detalle lo del aguinaldo. Básicamente, este pago extra corresponde al 50% del haber jubilatorio más alto que hayas cobrado en el semestre. Como ya casi estamos en diciembre, el cálculo se hace sobre los haberes de este mes, que ya vienen con un aumento por la inflación de octubre, dato que da el INDEC. Así que, dicho sea de paso, este es uno de los pagos más esperados del año, porque da un respiro al bolsillo de los adultos mayores. Bueno, en diciembre, los haberes jubilatorios van a tener una suba del 2,7% porque ese fue el índice de precios al consumidor de octubre, y ANSES siempre toma los datos de hace 2 meses atrás para aumentar. Entonces, con este aumento, la jubilación mínima va a quedar en 259.623 pesos. Pero ojo, porque a este monto se le suma un bono de 70.000 pesos, que fue confirmado por el presidente. Y además el aguinaldo, también conocido como sueldo anual complementario, que se calcula en unos 129.811 pesos. Así que bueno amigos, sumando todo el haber mensual con el aumento, el bono y el aguinaldo, el cobro total en diciembre, para los jubilados y pensionados que cobran la mínima, va a quedar en 459.434 pesos. Y lo mejor es que ANSES ya confirmó que todo este dinero se va a pagar junto, en un único depósito. Ahora amigos, escuchamos a Florencia Marcarián con todas las noticias de hoy para las jubilaciones y pensiones. Estén atentos. Es un régimen distinto, son asignaciones de privilegio que, a diferencia de las jubilaciones, ¿no?, y las pensiones que tienen una naturaleza contributiva, en este caso no, y tampoco tienen un carácter alimentario, ¿sí? Ni tampoco retributivo. No es que se hicieron aportes para percibir este tipo de jubilaciones y pensiones. Es otra ley. De privilegio. Es directamente otra ley, digo, se maneja de otra manera. Se maneja con otra ley, que es la ley 24.018, que es la que regula este tipo de asignaciones. Bien, para ir entendiendo un poco, ¿no?, de lo que estamos hablando cuando hablamos de jubilación y privilegio. Esta ley 24018, ¿qué dice? ¿Quiénes pueden cobrar este tipo de asignaciones de jubilaciones? A ver, lo que dice la 24018, porque se ha dicho bastante, ¿no?, con respecto a esto, la posibilidad para quitar este beneficio, las personas que no la van a recibir, son aquellas que hayan tenido previo juicio político o previo sumario, que hayan sido removidos por el mal desempeño de su función, que no es el caso, ¿no?, más allá de que se esté suspendiendo tanto la jubilación como la pensión, que sí está contemplado en el Código Penal. Es decir, desde lo legal no corresponde la resolución del ANSES donde se le quita la jubilación de privilegio, entonces. Justamente ese es el inconveniente, que la suspensión está dada por una resolución administrativa que nunca puede estar por encima de la ley. O sea, tenemos, primero está la Constitución, ¿no?, pero las resoluciones están por debajo de las leyes. Entonces, no habría por qué
una resolución del ANSES contrariar una ley. Pero si uno mira hacia el futuro, para no tener estos inconvenientes, que por supuesto que de todas maneras van a dar lugar a la judicialización, porque nadie va a querer quedarse sin esa asignación Claro. de privilegio, pero habría que pensar a futuro en sancionar una ley que estableciera las condiciones en las cuales puedan quitarse o suspenderse, y también más allá de quienes se otorga, que son a los presidentes, vicepresidentes y los jueces de la Corte, que puedan establecer, por ejemplo, cuánto tiempo tuvo que haber estado en la función, si tuvo que haber terminado en el plazo correspondiente a esa función, ¿no? En el ejercicio de sus funciones. Hay gente que ha estado menos de 2 semanas ejerciendo y recibe esa asignación. Sí. Ahora, Florencia, estamos hablando con Florencia Marcarián, abogada previsional. ¿Por qué? ¿Cuál es si se puede hablar de espíritu, el espíritu de la ley? ¿Por qué se le hace un régimen distinto a presidentes, expresidentes, miembros de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué un régimen distinto de lo que las jubilaciones que cobra cualquier persona que ha trabajado durante su vida? Tiene que ver con las funciones que han prestado, el servicio que han prestado a la nación, porque son estas categorías, ¿no? Los jueces de la Corte, presidentes y vicepresidentes. Y eso también es otro tema, porque, Sí. a ver, se exige hoy en día para las jubilaciones los 30 años de aporte y que las mujeres tengan 60 años de edad, 65 los hombres. Y la noticia hoy, Sí. para los jubilados y pensionados de la misma, es que para diciembre, un mes que se celebran las fiestas, en que hay más gastos, van a estar cobrando 459.000 con el aguinaldo, ¿no? Claro. Y a la misma vez se discute jubilaciones y pensiones de privilegio de más de 20 millones. Entonces, claro que la gente va a poner el foco en estas jubilaciones de privilegio, porque si la gente, los jubilados, los pensionados, tuvieran, yo no hablo de cifras millonarias, ¿no? Pero tuvieran una jubilación, un haber acorde para llegar a fin de mes tranquilos, pudiendo pagar todos los aumentos que se han dado, para poder llegar a fin de mes con las cuentas, y me refiero a las cuentas básicas, ¿no? Y sin darse lujos, ni salir a comer, posiblemente la gente no estaría prestando atención a esto de, bueno, ganan tantos millones, 5, 9, 20 millones, ¿no? Es un desfasaje muy importante, porque hay gente que ha contribuido al motor de la economía de la nación. Por supuesto que hay que respetar la investidura de aquellos que sigan al cargo del presidente, al cargo del vicepresidente, los jueces de la Corte también. Sí, no, bueno, lo que han perdido... Sí. Ese dinero no es que sale... sigue saliendo del mismo lugar, ¿no? De la gente que ha aportado y que hoy hay gente a la que no se le reconoce, por ejemplo, la prestación y tiene que visualizar el caso, ¿no? Para poder cobrar. Exactamente. Y por otro lado está este tema, ¿no? Lo que han perdido, el poder adquisitivo, que han perdido las jubilaciones en el último tiempo, ¿no? Había por ahí algunas estadísticas que hablaban de, sobre todo tomando los últimos 10 años, donde la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones llegaba, si no recuerdo mal, hasta un 40%, ¿no? Claro que sí, y justamente cada gobierno que asume reconoce la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y los pensionados en el gobierno anterior, pero es un reconocimiento que no se plasma en lo dinerario, ¿no? O sea, reconocemos que hubo pérdida del poder adquisitivo. De acá en adelante vamos a tratar de mejorarlo. Pero cada gobierno que viene... No se lo devuelven. Sí. No, y además cada gobierno que viene hace un nuevo cálculo de cómo se actualizan, y en esos meses siempre pierden. Se repitió casi con todos los últimos gobiernos. Por supuesto, fórmulas que en su momento no funcionaban y que a futuro terminan siendo fórmulas que hubieran sido mejor para la retribución de los saberes. Y finalmente el jubilado se vio obligado a iniciar un juicio para que le reconozcan lo que le deberían haber reconocido desde siempre, ¿no? Hay que recordar que
el organismo previsional, desde el momento en que uno empieza a cobrar la jubilación o la pensión, generalmente paga mal. Pero ese es dinero que le corresponde a quien lo trabajó, al que aportó. Y no hay una razón por la cual le tengan que pagar menos de lo que les corresponde, ¿no? Es una decisión absolutamente arbitraria del organismo previsional. Sí. Por eso los juicios que existen hoy en día y los que se van a dar de aquí en adelante por estos temas, ¿no? Por el desfasaje, por la pérdida del poder adquisitivo, por las fórmulas que se han utilizado, porque se han suspendido y se han dado aumentos por decreto de necesidad y urgencia de manera discrecional, por debajo del índice de inflación. Entonces, todas estas cuestiones hacen que habitualmente la gente tenga que recurrir a la justicia. Por último, Florencia, ¿esto cómo termina? ¿Con la expresidenta yendo a la justicia y la justicia le va a tener que dar la razón en cuanto al reclamos? Van a recurrir, ya está dicho, y por supuesto que corresponde porque es un derecho que le asiste a la persona, a todas las personas. Va a terminar en la Corte y bueno, habrá que esperar a la decisión de la Corte. Bueno amigos, estas fueron las noticias de hoy. No se olviden de compartir el video y darle me gusta para mantenerse siempre informados. Hasta la próxima.